Se acaba, señores, se acaba y se acabó. Y se acabó por primera vez en su historia. Sí, por primera vez en su historia, Defensa y Justicia, el equipo de Coca jugará en la primera división del fútbol argentino. Alguien lo tiene que hacer. El caso de Defensa y Justicia es para estudiar. Siendo un equipo histórico del ascenso, llegó en 2014 a la primera división y rompió con todos los moldes. En poco tiempo llegó a jugar la Libertadores, a ganar la Sudamericana en el 2020, ganarle la Recopa al mejor Palmeiras de la historia en Brasil al año siguiente y el año pasado llegó a la final de la Copa Argentina. En este tiempo vendió futbolistas por más de 50 millones de dólares, habiendo sido clave para la carrera de algunos jugadores que después ganaron la Copa del Mundo con la selección. Cambia mucho de una temporada a la otra, pero el juego y los buenos resultados se mantienen. Necesito encontrar al responsable, a alguien que me pueda explicar el método de defensa. Vos sos el culpable de que cuando yo estoy viendo un partido de defensa me pregunte, ¿de dónde carajo sacaron este jugador? ¿Cómo hicieron? No, en parte, nada, el Presi es uno de los que tiene la impronta, digamos, de estar siempre viendo y la verdad es que vemos parecido, digamos, imaginarte algún jugador que por ahí no rinde en un club, que pueda venir a defensa y se pueda transformar, inclusive transformar la carrera del jugador. Un poco esa impronta, que el que más la tiene es él, y en el tiempo que estoy como vengo trabajando en el club la fuimos construyendo un poco y la realidad es que la gran mayoría de los jugadores que han venido en el último tiempo sí pasan por el departamento de scouting, que los vemos nosotros y no somos nosotros solos, sino que es también el técnico que está en el momento que termina dando el ok, ¿no? Algunas apuestas en el club se hacen a veces sin consentimiento de los técnicos, pero la minoría, digamos. ¿Qué sentís vos que tiene defensa que los hace diferentes, especiales? Porque me imagino que la mayoría de los clubes deben trabajar con herramientas similares, pero hay algo que es evidente, que defensa tiene un ojo clínico, un ojo único para elegir jugadores que por ahí en otro lugar no rinden, llegan a defensa y la rompen. Mira, yo creo que para que el jugador termine de explotar o desarrollar el potencial, son muchos factores, externos inclusive al jugador, ¿no? La realidad es que la mayoría de los jugadores que llegan a primera división tienen condiciones similares, algunos mejores, otros peores, pero ya llegar a primera división hay un filtro muy grande, dejaron en el camino muchísimos chicos, desarrollan un factor competitivo y un carácter competitivo muy grande en todo ese proceso, que es muy duro y muy crudo también. Y los que llegan ya tienen una base muy buena. ¿Qué pasa? Hay muchos clubes que tienen estructuras muy grandes en el cual el jugador no se siente cómodo, no tiene quizás esa cercanía con el entrenador, con el staff, con el que sea, como para sentirse cómodo, para decirle que le falta o para darle el trabajo necesario para que el jugador termine de desarrollarse y se sienta con la confianza para terminar de explotar. Acá en defensa tenemos todo eso. O sea, y sí, desde el club buscamos perfiles que no sean conflictivos. Eso es principal, digamos, como que descartamos muchos jugadores de gran talento, pero sabemos que no va un poco con la cultura del club. ¿Y ahí cómo te fijas? Porque ahí ya no es ver un partido o ver registros. ¿De dónde buscas la información para saber lo que vendría a ser la parte extra futbolística de un posible refuerzo? No, consultando. Consultás, preguntás a los jugadores. En realidad hoy, por las redes sociales, es mucho más simple. En el pasado era más difícil, pero el boca a boca, el fútbol, en realidad, el ambiente termina siendo chico y donde preguntás dos o tres veces, enseguida tenés referencias. Tratamos, sí, de profundizar. Cuando nos gusta un jugador, está profundizar y averiguar cuál es su entorno familiar, cómo está compuesta su familia, en caso de venir con quién vendría, si vendría con su mujer, si tiene hijos, ¿no? Bueno, eso es un trabajo también del departamento de scouting que se hace, que se averigua, y tratamos siempre, lo que te digo, de tener un perfil de jugador que sea relativamente tranquilo, que pueda adaptarse al club. Eso es lo principal que buscamos. ¿Te pasó varias veces de decir, bueno, me encantaría traer a este, es un crack, tiene todo para jugar acá, y cuando vas a averiguar decís, no, es para Quilombo? Y ha pasado, sí, ha pasado. Hay muchos jugadores de talento que por ahí vienen, no sé, de un divorcio y te dicen, mira, ahora está saliendo mucho y llega mal a entrenamiento, bueno, y ahí ya enseguida lo descartás porque te rompe grupo, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué tiene que tener un buen departamento de scouting? Porque
Me imagino que no es saber de fútbol y nada más. No, no, tenés que entender la cultura del club en el cual trabajás. Yo creo que eso es lo primero. Es como todo, ¿no? No puedes meter a cualquiera en un club en el cual tiene una cultura diferente. Es como imagínate una casa, una familia, todo, no cualquier persona va y se adapta, sino que tenés que tener ese entendimiento del club en el cual trabajás, ese entendimiento del modelo de juego, los entrenadores que se buscan tienen esa línea, eso es importante también recalcarlo, porque no son cualquier entrenador, sino que también buscamos entrenadores que tengan la línea y compartan la cultura de juego de defensa, y desde ahí nace todo. O sea, si vos no tenés eso en la cabeza, si yo cambio, o sea, cambias todo el tiempo de línea, es imposible que se adapte el jugador. Entonces, de esa cultura, digamos, que se fue generando en el club, un ADN, vos vas trazando las líneas para abajo. Y ahí es donde se va generando esto de el margen de error es menor. Porque vos ya Claro. tenés una línea clara, buscás a un jugador que se adapte a esa línea, un entrenador que tenga esa línea, preguntás, averiguás y bueno, más o menos se va acomodando todo para ese lado. Eso que marcás lo vemos, porque defensa se va un técnico, viene otro, el equipo juega parecido o similar, cambian muchos jugadores de una temporada a otra y casi que no se siente todos esos cambios. ¿Cómo nace, por ejemplo, ahora se viene una nueva temporada? Supongamos que tienen que cambiar entrenador. ¿Cómo es? Hay una consulta de presidente para abajo para todos ustedes, cuerpo técnico, departamento de scouting, y a partir de ahí empieza el laburo de lo que sea, un técnico nuevo y posibles refuerzos. Estás todo el tiempo generando el trabajo, generando base de datos, preguntando, averiguando, viendo opciones. Hay muchos jugadores también que venimos siguiendo y que los seguimos, inclusive a pesar de que, no, casos de jugadores que se van a la MLS o a Europa y vos después los seguís viendo. Decís, che, a ver, ¿está jugando ahora? Porque capaz que fue, pero no jugó. ¿Entendés? Lo vendieron 3 millones de dólares que nosotros no podíamos comprarlo, pero el jugador hace 6 meses que no juega. Entonces preguntás, ¿no me lo prestás? ¿6 meses, un año? Y bueno, ahí por ahí traes, no sé, Ramos Mingo, por ejemplo, lo seguimos. Fue una oportunidad que se detectó también, que venía jugando poco en segunda, digo, no es lo mismo estar acá en primera, que es un caso ahora de éxito, porque terminó jugando bien Santi, pero es todo el tiempo estás generando, estás preguntando. Yo trabajé en lo que es también en la parte de bioanálisis, en el proceso de Crespo, en el proceso de Sebastián, inclusive en el proceso de Mariano Soto, y siempre que analizaba un partido miraba jugadores. O sea, hoy la persona que está en bioanálisis también tiene la tarea, cuando analiza al rival, de ver y ya te propone. Cualquiera que ve fútbol está todo el tiempo, che, fíjate que es jugar para defensa, te dicen. Bueno, y un poco se va generando eso dentro, como que todos colaboran con el departamento de scouting, pero sí se genera todo el tiempo. Lo mismo con los cuerpos técnicos, o sea, ojalá Julio se quede todo el tiempo posible, pero siempre estás midiendo, preguntando, averiguando, igual el precio y lo mismo, ¿no? O sea, vos tenés, no sé, un archivo con jugadores que siguen, pero también con entrenadores. Con todo, sí. ¿Por qué pensás que no lo hacen, o al menos no se ve que lo hagan otros clubes? No son muchos los clubes que mantienen una línea de técnico. Por la política, creo. La política de los clubes cambia todo el tiempo, ¿no? Los mandatos de 4 años, que viene un dirigente, va para un lado, el otro va para el otro, y el que se está postulando te dice que va para el otro lado también. Y esos cambios son los que hacen que los clubes no tengan una línea clara. ¿Qué tiene que tener un jugador de defensa? ¿Qué es lo que vos cuando ves un partido de acá, de Argentina o de afuera, tres cosas que tenga que tener un jugador para entrar en carrera a poder ser un potencial jugador de defensa? Lo primero que miramos es que el jugador primero intente jugar, o sea, que tenga la intención de jugar. Obviamente ahí entra la técnica, entran muchas cosas desmenuzando ahí que tienen que ver con esa intención de jugar. Después lo que te decía, la parte de la personalidad, del entorno, todo lo que hace al jugador. Y después lo que no puede faltar es ese carácter competitivo y que va acompañado del perfil físico, que sea un jugador dinámico, agresivo, intenso. Buscamos ese perfil de jugador para poder sostener el ADN del equipo, ¿no? Que queremos un equipo que presione, que sea agresivo, que ataque. O sea, por eso es toda una línea que se va trazando, que buscas esos tres pilares que vos me decís, que se adapten un poco al modelo de juego nuestro. ¿Cómo funciona eh, lo que sería el proceso en general? Ustedes tienen ya de hace años el laburo y van agrupando, no sé, arqueros, laterales, centrales, y en caso de necesidad vas a buscar ahí. Sí, un poco es eso. Inclusive dentro de cada posición lo tenés, no sé, centrales fuertes, centrales con salida, tenés diferentes perfiles centrales, centrales que puedan ser laterales, en caso de una línea de tres. Dentro de cada posición tenés un montón de asteriscos en los cuales vos
los tenés como base de datos y siempre tenés esa consulta, pero todo el tiempo se va desarrollando porque tenés jugadores jóvenes que por ahí en el momento explotan, o jugadores que venís siguiendo que son y en algún momento también explotan. O sea, tenés que ir viendo todo el tiempo y es ver fútbol. La verdad es, en definitiva, ver un poco de fútbol, nosotros nos nutrimos mucho de lo que son las reservas, Nacional B, el fútbol uruguayo, Paraguay, vemos algo de Colombia, Ecuador, poco Chile, Perú también se ve, pero ya con otro filtro, ¿no? Son culturas quizás más diferentes que el jugador es más difícil adaptarse acá. Y sabes que tenés un proceso de 6 8 meses que el jugador se adapte. El único que viene de afuera y se adapta como una provincia es Uruguay, que es lo mismo, casi no requiere un periodo de adaptación, pero el resto, inclusive Paraguay, eh, lleva tiempo, no es fácil. Y bueno, eso lo entendés cuando vos traes un jugador que no se va a adaptar de un día para otro. Hay casos que sí, y la gran mayoría de los casos no, lleva un tiempo. Por eso lo consideras siempre cuando vas a buscar un jugador. Si lo necesitas para la inmediatez, tenés que tener en cuenta eso, que va a requerir un periodo de adaptación. Salvo el caso de un jugador que ya estuvo en 5 países diferentes jugando, que sabes que es un jugador que es versátil, que se va a adaptar rápido, pues se adaptó en todos lados. Siempre me pregunté por qué en Argentina no hay africanos. Me imagino que tiene que ver con la adaptación, con lo cultural. ¿Es imposible? Porque, ¿por qué pueden ir a Europa y no pueden venir para acá? Porque me imagino que debe ser un mercado hasta barato en algún momento para traer futbolistas. Sí, pero yo creo que los mejores se van por Europa, por lo que vos decís. Es porque competís con esos mercados. Antes Uruguay era el primer mercado de salida, era quizás Argentina, hoy competís con Brasil, con la MLS, y con Europa, ahora con Arabia. Es cada vez más difícil para la Argentina competir, ¿no? Con la diferencia cambiaria, la parte económica. Los seducís desde el proyecto, desde lo deportivo, y la gran mayoría de los agentes o jugadores apuestan a venir a Argentina porque saben que se potencian. Y el ingenio, porque están todos en la misma, sobre todo con esto que contás, Argentina, difícil, Defensa no es el equipo con más plata de Argentina para contratar, y me imagino, no sé, que cuando todos hablan del goleador de la Primera Nacional, ya lo tienen todos visto, digo. ¿Cómo haces para que el ingenio termine anticipándose a lo que es el mercado y vos atrapar a lo que puede ser un buen jugador a futuro? Una vez que ya es goleador, no competimos nosotros. Nos pasó con el caso de, no sé, del Prete en su momento, que estaba en Torque, que lo veníamos siguiendo, la rompió, hizo goles 5 partidos seguidos y fue Racing, Estudiante, y bueno, nosotros ya directamente te corres al costado, pues ya no puedes competir ahí. La realidad es que tenés que anticiparte a eso. Y muchas veces tenés que prever que el jugador termine de explotar y que no, pues si explota antes, bueno, ya no puedes ir a buscarlo una O vez sea, que el ya es craqueado. margen de error grande. Sí, pero tratás de reducirlo desde el conocimiento del juego, de ver lo que te decía todo antes, ¿no? De ver la capacidad del jugador. Que por ahí ves cosas que le faltan, que en ese equipo puntualmente no las puede terminar de desarrollar porque los compañeros, porque el entorno, porque la presión, por un montón de cuestiones, que vos decís, yo lo saco de ahí, lo pongo acá y el jugador le va a ir bien. Y sabes que le va a ir bien, porque lo vas a acompañar, le vas a dar un proceso, le vas a poner un entrenador que lo va a hacer jugar mejor, con mejores compañeros, en un entorno tranquilo, con menos presión. Entonces, bueno, ahí es como que el margen de error disminuye mucho. Pienso en Solari, que ustedes lo traen de gimnasia, pero ya estaba Ujú. el nombre. ¿Cómo haces ahí? ¿Qué es? ¿Ahí la competencia es menor? ¿Cómo hicieron ustedes para poder hacerse de Solari? Era un jugador que se destacaba, pero la realidad es que por la edad no fueron todos a buscarlo. Era un jugador que ya lo veían, dicen Nacional B, ya tiene 26, 27 años, como que se queda en esa duda. Y nosotros la realidad es que le vimos potencial y Defensa tiene eso, tiene esa tranquilidad. Y la realidad es que si después el jugador se adapta rápido, puede, si tiene con qué, termina de explotar. Esa es la realidad, ¿no? ¿Y cómo es la charla? Porque te imagino vos diciendo, este pibe va a andar bien. Le veo condiciones y del otro lado por ahí el presidente te dice, pero ya tiene 26, 27 años. No voy a ir a buscar un jugador que todavía no explotó a esa edad. ¿Cómo haces vos qué herramienta usás para convencerlo? No, te soy honesto, vemos muy parecido con Diego Leme. La realidad es que muchas de estas decisiones compartimos y vemos, por eso vemos parecido al fútbol, en que le ven él también el potencial, en algunas cuestiones no, le pasa a jugadores que por ahí a él le gustan y yo le digo, mira, a mí no me gusta por esto o esto, o no considero el momento, y bueno, también pasa al revés. Eh,
Pero sí, es difícil y siempre tratamos de que el entrenador de turno participe en esa decisión porque va a ser quien lo va a tener en campo, ¿no? ¿Sentís que el gran diferencial de ustedes están en esa búsqueda de jugadores chicos de clubes grandes que por ahí, por una cuestión lógica, no tienen lugar y en defensa se terminan de armar como jugadores? Es una de las patas nuestras. Ahora el club invirtió muchísimo en el centro de alto rendimiento para la parte de formación. El club fue buscando y apostando en invertir todo el tiempo, todo lo que se generaba, para poder empezar a formar y tener tus propios jugadores, que es un poco hoy la identidad de defensa. Ya verás que estos últimos años se cambia, pero mucho menos que otros años previos, ¿no? Que en el cual sí cambiaban 20 jugadores. Se está trabajando muy fuerte en la formación y es empezar a hacer un club también formador, ¿no? No dejar de lado ese negocio de lo que vos decías, del jugador de Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes, bueno, Central, esos jugadores que tienen mucha competencia desde chicos, que son muy competitivos y no tienen lugar en esos clubes, porque también llevan muchos jugadores de jerarquía, poder tenerlos en cuenta para reforzar nuestro equipo, pero sí ser nosotros también los que formamos esos jugadores ahora. ¿Por qué defensa? Porque, no sé, pienso en Piscini, que reinició su carrera. Bueno, mismo Enzo, cuando no tenía lugar en River. Habiendo tantos clubes en primera, ¿por qué van a defensa y por qué en defensa pueden desarrollarse? Por lo que te decía, pues, un poco, mirá, el caso de Merentiel fue lo mismo. Claro. Miguel estaba jugando ni siquiera extremo, era en un 4-4-2, jugaba de volante por derecha, Mm. en Godoy Cruz. Y yo me acuerdo que hacía dos marcados que le venía haciendo al Presi, hay que traer a Miguel, hay que traer a Miguel, hay que traer a Miguel, que era nueve para nosotros, era un delantero. Los procesos de entrenamiento, bueno, como vos dijiste, el caso de Walter Bow lo mismo, Kevin Gutiérrez no tenía lugar en ningún equipo que estuvo en Central, estuvo en Gimnasia, estuvo en Racing, Godoy Cruz, no jugaba en ningún lado, ¿viste? Que después hablas con Nico Díaz, que era el ayudante de Seba, y te decía, y hay que animarte a poner un 5 de Claro. estas características, ¿no? Chiquitito, que juegue bien, pero chiquitito en realidad, ¿viste? Que no sea tan defensivo. ¿Y qué ves, Juan? Ahí, Bueno, vos que en Merentiel, ponele, que jugaba casi de volante, ¿qué ves vos que decís, este es 9 y acá va a venir y va a andar? Y, ¿qué le ves? O sea, ¿cómo haces para verlo si vos estás viendo un partido de fútbol? ¿Qué es lo que te lleva a vos a pensar eso? no, ya Miguel, la técnica que tenía en los controles se notaba un jugador diferente, de una técnica de primer nivel. Después tenía una pegada que el jugador estaba siempre lejos del arco. Decís, tiene que correr 40 metros para patear y patea bien. Si al tipo te lo pone frente al arco, que controle y le pegue, encima con la control que tiene, la tiene que romper. Y después desmarcaba bien. O sea, tenía todas las condiciones. Su peor faceta, digamos, era aguantar de espaldas, que lo terminó desarrollando porque fue un jugador que se terminó de formar ahora en este último tiempo, ¿no? De explotar. Pero tenía todo para jugar ahí adelante. Y bueno, por suerte se terminó explotando. Cuando mirás jugadores de otros equipos, de, no sé, de Uruguay o mismo del ascenso de Argentina, ¿qué importancia le das a cuando empezás a seguirlo, te gusta y se viene el clásico de rival de ese equipo? Digo, ¿cuánta importancia le das al rendimiento del jugador en partidos calientes, decisivos? No, no, mucha. En realidad tratamos de verlo. Primero perfilamos el jugador. Tratás de tener ya una carpeta en la cual estos son los jugadores que quisiera ver en campo. Después, una vez que lo ves en campo, el ideal es poder verlo de local, de visitante, con un equipo chico, con un equipo grande, para ver el comportamiento, porque también lo que decís vos es importante y hay jugadores que se destacan mucho en esos partidos y después lo ves contra un rival de menor valía y el jugador desaparece. Entonces, un jugador que si no tiene esa competencia alta que lo van a ver, él no tiene la disciplina, digamos, para poder autoexigirse y llevar, o sea, sostenerse en un nivel alto. Entonces el jugador quizás no es tan competitivo. Sí es competitivo en el partido que lo van a ver todo el mundo, o tiene eso, pero después no sostiene esa disciplina de ser siempre competitivo, digamos, que es lo que buscamos. Y después tenés al revés, el caso de que se destaca cuando el equipo es un equipo chico y se achica con un rival grande, ¿no? Que no tolera esa presión. La realidad es que defensa, un poco, no tiene esa exigencia, esa presión. Entonces, bueno, es buscar ese perfil para poder traer el jugador que mejor se adapte al club. ¿Quién de todos los jugadores que recomendaste te hace golpear el pecho? Que decís, con este la metimos la...
el caso de Enzo lo conocía Juan Branda, que era el ayudante de Crespo, y Juan siempre decía, dice, si viene Enzo vamos a tener quilombo, en el buen sentido decía, porque si el pibe va a llegar y va a jugar, y tenías que sacar a un titular, pues, eso fue un poco de la acción del cuerpo técnico junto con el presidente, fue todo el conjunto, no fue que yo fui y dije hay que traer a Enzo. David Martínez lo había visto Mariano, que se lo había recomendado Marcelo Gallardo, ahí lo empezamos a ver, ya lo habíamos visto y nos parecía un jugador liviano para marcar para primera división, pero bueno, Marcelo se lo recomendó Mariano y lo terminamos trayendo un poco por eso. Bueno, creo que el caso de Miguel, Walter Bow también, Walter Bow venía de temporadas malas o más o menos de Gimnasia, Unión, era un jugador que no terminaba de flotar, porque hoy no era 9, no era era media punta, pero bueno, nosotros buscábamos un delantero y creíamos que Walter, perdón, podía adaptarse a eso. Sí, yo te diría, creo que el caso de Miguel fue un poco el de ver un jugador que era casi volante, carrilero por derecha, que se rearme y reconstruye su carrera y hoy sea el goleador de Boca, creo que es uno de los casos así que sí. Es más, yo hablo todavía con Miguel y siempre, me acuerdo que él no jugaba, tuvo un Claro. semestre acá que jugó muy poco y siempre venía y se quedaba hablando. Y es el día de hoy que me agradece, pues yo le decía, digo, vas a terminar jugando y tenés que estar bien en el momento que te toque porque la vas a romper. Y al revés, alguno que viendo un partido te gustaba, pero decís, no la veo, no va a andar bien y después la rompe toda. ¿Te pasó? Sí, sí, lógico, no nadie tiene la verdad. Pero un caso así grande, bueno, cuando llegó Enzo, que nos pasó, Enzo fue y jugó enseguida, tal cual dijo Juan, fuimos a jugar a Ecuador contra Delfín y claro, fue un desastre ese partido. Honestamente, fue un desastre. Y fue como que todos dijimos, che, le falta eso. Y era lógico que le faltaba jugar en primera división, le faltaba competencia, pero creo que nadie imaginó que iba a explotar como terminó explotando. Es la capacidad de él de ser el jugador que es, y yo siempre lo cuento, y el caso que Enzo llegó al club y lo primero que hizo fue y pedir, Juan, quiero que me haga actividad individual de todos los partidos que juegue. Fue un tipo que se da cuenta que era diferente, que se exigía, que quería mejorar, y vio la oportunidad en defensa y la aprovechó al 100. Pensando en lo que es tu laburo, ¿qué importancia le das a los datos, a la tecnología, a las estadísticas? Lo usamos en diferentes etapas. A veces veo un jugador, me gusta y voy y miro los números. A veces miro los números, perfilo a un jugador y lo voy y lo miro. Por eso se usa, al menos nosotros lo usamos así. Pero no es La idea determinante. es, no, acompaña, ayuda. Es el dato duro que te ayuda a veces a objetivizar un poco alguna opinión, ¿no? Que siempre son subjetivas. No, lo que tratamos de hacer con el dato es de generar perfiles. Nosotros miramos algunas métricas de jugadores, evaluamos esas métricas, las comparamos con la liga en la cual el jugador compite y a veces, si podemos, lo comparamos con nuestro jugador en esa posición. En base a eso vos tenés un parámetro en número y normalmente es un poco lo que uno ve en campo. Pero a veces no. A veces vos ves a un jugador que te parece que pierde muchos duelos y la realidad es que en todo el año ganó muchos más de lo que perdió. Entonces quizás que le das otra oportunidad, profundizás un poco más en el análisis. Pero sí, lo usamos. ¿Tenés alguna Tranqui, liga tranqui. No. que me digas, esta es buena, bonita y barata? O sea, viste, hay que poner el ojo en un lugar del mundo, puede ser, no sé, un torneo regional, algún lugar que vos decís, y acá por lo general salen las cosas bien. Reserva. Las reservas hoy están menospreciadas, quizás. Y un poco, la idea de la reserva, me acuerdo que yo iba a ver a la cancha y llegaba temprano para ver la reserva, o sea, previo a primera, que era hermoso para mí, que me gustaba el fútbol. Y un poco se trató de hacer eso, pero no hay apoyo dirigencial, no hay presión tampoco de la AFA. Creo que eso es un plus porque terminás de ayudar al jugador a que se forme en ese contexto más real de primera división. Haces que la gente también empiece a ver a los jugadores juveniles los que están cerca de primera división. Eh, bueno, hoy juegan lunes, martes, mira, es como un partido más de juveniles, que juega cualquier día de la semana. Lo bueno es que se televisa, pero la realidad es que es una categoría que es muy, muy competitiva. Hay chicos de primera división que no sé, vos traes una apuesta de Uruguay, un jugador no tuvo lugar y va a jugar a reserva y no es un jugador que hace diferencia, es un jugador más a veces, es muy competitiva, es muy dura, tenés a veces menos tiempo que en primera, y bueno, creo que ahí, bueno, el caso de Gimnasia de La Plata con chicos como Miramón, Lescano, que salieron, son chicos que tenían más de
no sé, 80 partidos en la categoría. Y por eso creo que cuando subieron a la primera edición estaban para jugarse. No fue un gran salto para ellos, por la realidad que tenían 80 partidos ya jugados en una categoría muy, muy competitiva. Yo creo que esa es una división que está un poco menospreciada. Estupendo, estupendo, Juan. Mil gracias por el tiempo, por los datos y por la charla. Dale, Agus, gracias a vos por el tiempo también. Placer enorme. Abrazo grande, gracias. Lo mismo, un fuerte abrazo. Chao, Chao. chao.